Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Sandra Gómez y voy a estar compartiendo, gracias a Dios, la enseñanza. La enseñanza lleva por nombre: las almas deben ser transformadas mediante los mandamientos de Dios a fin de que temamos el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú eres el que nos enseña a nosotros la palabra. Te pedimos, Dios bueno, que por medio de esta enseñanza recibamos bendiciones en gran manera. A ti sea la gloria. Amén. Bueno, hermanos, vamos a leer en Malaquías capítulo 1, verso 6. Dice así: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Bueno, hermanos, la palabra temor, como dice la cita bíblica, es donde vamos a centrarnos nosotros, en donde dice: y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Aquí en la palabra, cuando dice Señor, Señor significa que tiene autoridad, que tiene dominio, que es dueño y que tiene gran poder. En este caso, pues sabemos que Dios es todopoderoso y en ese poder Él es soberano de hacer como Él quiera. Y en esa soberanía, hermanos, es en la que nosotros debemos tenerle un respeto, un temor, porque Él puede hacer como a Él le parece. Entonces, miremos, hermanos, vamos a leer aquí en el libro de Jeremías. Jeremías 32, verso 39. Jeremías 32, verso 39. Dice aquí la palabra de Dios: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Mire que la palabra de Dios dice que el Señor pone en nosotros el temor a fin de que no nos apartemos de Él, hermanos, porque el temor del Señor hace que usted y yo no nos apartemos de Dios. Nosotros sabemos, por lo que hemos leído, que nosotros nos podemos apartar del Señor yéndonos detrás de los deseos de la carne, los deseos del mundo y también las mentiras de Satanás, el pecado, hermanos, la codicia, la avaricia, la maldad del corazón. Nosotros podemos apartarnos del Señor, pero Él le está diciendo a nosotros que Él es el que nos puede dar ese sentimiento, ese dominio en nosotros, para que no nos apartemos de Él, y que es necesario que nosotros lo tengamos. Y en la Biblia nosotros encontramos que a muchos hombres, cuando iban a empezar a hacer grandes cosas, lo que les aconsejaban a aquellos hombres que ellos iban a suceder, como en el caso del rey David, que Salomón era el que iba a sucederlo después de que él muriera para que hiciera el templo del Señor. Pues el rey David lo que le manda a Salomón es que se esfuerce. Lo mismo vemos con Josué cuando Moisés le dice que tiene que avanzar con el pueblo, lo que le sugiere es que se esfuerce. Lo mismo Daniel. Pero hay una palabra muy importante, vamos a leerla en el libro de Daniel, capítulo 10, verso 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Porque, hermanos, aquí la situación importante y especial es que Daniel dispuso el corazón. Porque disponerse, hermanos, es como un propósito, un sinónimo de la palabra esfuerzo. Porque nosotros, hermanos, nos tenemos que esforzar, primeramente, hermanos, a entender al Señor, a conocerlo, a honrarlo y a temerlo. Porque el temor del Señor es algo que Él da, pero Él da a aquellos que le demuestran a Él un interés,
aquellos que Dios desde el cielo desde nuestro corazón, que Él lo conoce, sabe quién realmente está interesado en Él. Él pesa la mente, conoce los corazones, nuestras intenciones y Él verdaderamente sabe quién en esta tierra le ama verdaderamente. Y aquellos que es corazón de aquellos que le pertenece a Él, porque le prefieren sobre todas las cosas, es a los que Él más otorga de la gracia para que lo conozcamos y le entendamos. Mire que eso es supremamente interesante, hermanos, y muy importante, porque en el libro de Proverbios Él dice, hijo mío, entrégame tu corazón. Cuando nosotros nos disponemos, hermanos, a conocer al Señor, es cuando usted y yo empezamos a poner de nuestra parte para dejar de hacer tantas cosas y que invirtamos el tiempo en buscar más al Señor. Miremos como dice aquí en el libro de Ageo 2.4. Ageo 2.4 dice, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobra ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Mira, hermanos, que esta es una promesa que el Señor nos ha dicho a nosotros, que nosotros nos tenemos que esforzar principalmente en buscar el reino de los cielos y su justicia, para que todo lo demás que nosotros necesitamos sea una añadidura, y nosotros sabemos que esta cita pues toda la vida nos ha acompañado y es muy conocida, que nosotros nos tenemos que esforzar. Miremos lo que dice aquí en Timoteo. Timoteo 2.1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, porque siempre nosotros hemos sabido y entendemos que la vida no es fácil, precisamente porque en la vida nos tenemos que esforzar para conseguir las cosas, y en el esforzarse hay desgaste, y también muchas veces se esfuerza uno y se desilusiona porque de pronto uno da más y no recibe. Por eso el Señor nos aconseja que todo lo hagamos para Él, porque de Él es la paga, pero que realmente nosotros tenemos que ser esforzados en transformar las almas mediante el conocimiento de los mandamientos, a fin de que nosotros podamos temer al Señor, porque nosotros tenemos que tener temor reverente ante el Señor, siendo muy conscientes que los ojos del Señor están sobre nosotros. Y aquí en la Biblia hay una manera en que Él nos va a aconsejar, y la vamos a leer, en cómo nosotros podemos entender más lo que es el temor, porque cuando uno mira en el diccionario, la palabra temor tiene el sinónimo de miedo, miedo, pánico, susto, ¿cierto? Y en algunas ocasiones se ha dicho que tenemos que tener temor de que Dios se vaya a nuestras vidas, que a nosotros nos dé miedo de que el Señor nos deje, porque es cuando el Señor desecha un alma, recordemos que Él mismo le dijo a Jeremías, ya no ore más por ellos, ya Él los desechó, y que realmente Él nos aconseja a nosotros que nosotros tenemos que ser esforzados en lo que Él nos demanda, pues en esta enseñanza, ¿cierto? En temerle, porque si Él es nuestro Padre, nosotros tenemos que tener temor, ¿cierto? Si Él es nuestro Señor, tenemos que también tenerle temor. Como leímos en Malaquías, si Él es nuestro Padre, lo tenemos que honrar. Si Él es nuestro Señor, le tenemos que temer, porque siendo como es el Señor de todas las cosas, Él tiene soberanía y potestad sobre nuestra vida, sobre lo que nos rodea, lo que nosotros somos, y por eso tenemos que tener temor, no porque nos dé miedo, hermanos, de que nos quite lo que tenemos, porque de todas maneras sabemos que cuando el Señor quita, eh, es para probar el corazón. Y también hay algo que tenemos que considerar, que Él también da para probar el corazón, porque nosotros leemos, y el ejemplo es Salomón. A Salomón él no pidió riqueza, pero Dios le dio riqueza. Y él, por medio de ese poderío y por medio de esas riquezas, que él llegó a hacer tantísimas cosas, y entre de esas cosas que él hizo, él terminó haciendo esculturas y rindiendo culto a dioses paganos. Y realmente nosotros, pues este año que estamos empezando, no sabemos qué tiene el Señor preparado para nosotros. Miremos lo que dice Apocalipsis. Aquí en el libro de Apocalipsis, que es tan importante, hermanos, esta cita bíblica tan diciente. Apocalipsis 9,
verso 15 dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Hermanos, pues esta cita es una cita escatológica bastante, pues sí, es bastante pesada, ¿cierto? Pero lo que vamos a resaltar de esta cita es día, mes, hora y año. Nosotros, como dice la Escritura, estamos más cerca de la venida del Señor que cuando creímos. Y realmente no sabemos en qué momento de este año, que es otro número, que es 2023, que es otro año, no sabemos qué mes, qué día y qué hora el Señor tenga dispuesto a hacer algo en nuestras vidas. Y que lo que más nos conviene a nosotros, como no conocemos el futuro, es tener temor del Señor, porque el temor del Señor no nos va a permitir apartarnos de Él, sea porque nos haya bendecido, porque Él también puede probarlo a uno en la riqueza. ¿Qué tal que el Señor decida este año, hermanos, porque es lo que Él manda, que siempre pensemos el bien y que también consideremos las verdades, como dice pues la Escritura, ¿cierto? Él es el que da y Él es el que quita. Pero qué tal que este año el Señor en su soberanía decida ensancharnos la tienda, promocionarlos a lo que le estamos pidiendo, hacer realidad esas peticiones, ¿cierto? Y que qué tal que nosotros por falta de temor perdamos el norte porque Él decide enriquecernos, o darnos ese viaje, o darnos esa casa, o darnos la respuesta a nuestras peticiones, hermano. Porque el Señor prueba al hombre, dice la Escritura. Entonces, qué bueno nosotros tener presente que el temor del Señor no nos va a permitir apartarnos de Él. Y aquí en el libro de Proverbios, ahí el Señor nos da un consejo de cómo nosotros podemos hacer que Él nos regale ese temor. Porque usted y yo sabemos que con el Señor es como se dice, dando y recibiendo. Él dice, yo honro al que a mí me honra. El que a mí me pide, yo le doy. El que me busca, me encuentra. Y con el Señor siempre es así. Nosotros tenemos que dar para recibir. Porque eso es lo que el Señor dispone. ¿Por qué? Porque en eso, hermanos, hay fe. En eso hay obediencia. En eso hay sumisión. Y el Señor quiere que nosotros seamos esos hijos, que seamos mansos, humildes, sumisos y que tengamos fe para que nosotros podamos recibir lo que Él a nosotros nos quiere dar. Porque si es cierto, hermanos, que el Señor a nosotros nos ama, nos ha bendecido. Como escuchábamos este fin de semana, la enseñanza nos permitió pasar este año, pero lo que importa, hermanos, es que nosotros al Señor le tengamos temor. Recordemos que la Escritura dice que el Señor Jesucristo fue escuchado debido a su temor reverente. También que el sol de justicia, dice la palabra, nace en aquellos que le temen, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, que no les falta nada a los que le temen, dice la Escritura. O sea, el temer a Dios nos va a traer muchísimas bendiciones. Y si nosotros nos concentramos, hermano, en hacer lo que el Señor nos dice para que Él deposite en nuestro corazón ese temor reverente, ese temor santo, nosotros vamos a ser personas que venga lo que venga, no nos vamos a apartar del Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque yo creo que muchos nos hemos dado cuenta cómo personas que caminaban con el Señor ahorita están haciendo otras cosas que no los han mandado a hacer, que nos estamos dando cuenta la apostasía, es cierta, que se está multiplicando la maldad, que están pasando muchas cosas, pero si nosotros tenemos temor del Señor Jehová en el corazón conforme escrito está, a nosotros no nos va a faltar nada y no nos vamos a apartar de Dios. Miremos como dice aquí en el libro de Proverbios, vamos a leer desde el verso 1, dice, hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, así como a la plata la buscares, y si la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás conocimiento de Dios. O sea, estos versos que acabo de leer, antes del verso 5, realmente, hermanos, lo que quiere decir es que si usted y yo hablamos prudentemente y con inteligencia, nos van a otorgar temor del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios dice que la lengua es causante de demasiados sufrimientos, de problemas, de ataduras, porque escrito está, te has enlazado con los dichos de tu boca.
Y si el Señor está diciendo a nosotros, hermano, que si nosotros damos a la inteligencia, buscamos la inteligencia, si hablamos con prudencia, podríamos entender lo que es el temor del Señor y hallaremos el conocimiento de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros hablamos con inteligencia, la inteligencia es una virtud, hermanos. Una persona inteligente es aquella que le gusta el conocimiento, que no le da pereza leer, que no le da pereza investigar, que Dios le pone en su corazón el deseo por conocer. Hablemos de la inteligencia espiritual, porque aquí la palabra también lo dice en la palabra inteligencia espiritual y también habla de sabiduría espiritual, ¿cierto? Entonces, el Señor a nosotros nos está diciendo que si nosotros hablamos con prudencia, la palabra prudencia es que usted y yo hablamos antes de pensar. ¿Por qué? Porque hay una advertencia, hermanos, muy importante en el libro de Santiago, capítulo 2. Miremos cómo dice acá. Capítulo 2, verso 12. Así hablen, así hagan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Es lo que el Señor nos está diciendo, que usted y yo hablemos y que también actuemos conscientes de que nos van a juzgar. ¿Por qué, hermanos? Porque uno no puede ser muy suelto con la lengua. Porque en el libro de Santiago, hermanos, si nosotros nos damos cuenta, aquí en el capítulo 3, verso 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y hermano, aquí mire cómo él dice, una persona para Dios es perfecta si refrena la lengua. Porque él dice también, usted quiere tener días de paz, refrene la lengua. Esa es una realidad. Si usted y yo refrenamos la lengua, si pensamos antes de hablar, nos van a permitir tener temor de Jehová. Eso es una maravilla y esa es una tarea que nosotros nos tenemos que proponer, pensar antes de hablar, porque en el libro de Santiago dice, ¿cómo vamos nosotros a bendecir a Dios con esta misma lengua y también maldecir al otro? Usted y yo sabemos que maldecir no es decir solo palabras soeces. Maldecir es hablar mal de la otra persona que por la cual Cristo también derramó su sangre. Nosotros sabemos que hay personas, hermano, que hacen cosas que no deben hacerse y que uno puede caer en tentación de la murmuración y la crítica, pero por eso en el libro de Santiago, él muy claramente dice, perdón, en Santiago no, miremos como dice aquí en Gálatas capítulo 6, porque el Señor es muy bueno, hermanos, y el Señor nos educa para que nosotros no salgamos avergonzados delante de Él el día de su venida. Ya lo hemos leído en el libro de San Juan, en las cartas de San Juan. Dice acá, Gálatas 6:6, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mire cómo Él nos está advirtiendo, hermanos, y por eso tenemos que cuidar la lengua. Realmente es así. Este año tenemos que estar más atentos de no estar maldiciendo, de no hablar negativamente. ¿Por qué? Porque Satanás toma nuestras palabras. Él toma nuestras palabras, hermano, ese es el problema. Y con nuestras palabras Él nos ata. O sea, por eso el Señor nos advierte mucho. Cuidado como habla. Si usted y yo nos tomamos el tiempo para pensar antes de hablar, teniendo temor de que nos van a juzgar, hay una versión que dice, considere que lo van a juzgar por todo lo que acabo de hablar. Entonces, si uno tuviera presente esa cita de que es que usted y yo seremos juzgados por lo que hablemos, hablaríamos hasta de pronto menos. Es la verdad. Y por eso aquí Santiago, y Dios es tan lindo, hermano, que todos, dice, es que todos ofendemos mucho. La palabra todos nos encierra a todos. Pero nosotros, como entendidos, porque Él dice que el entendido busca a Dios y usted y yo somos entendidos, porque nosotros estamos buscando a Dios. Él está diciendo acá que si nosotros buscamos la sabiduría y si nosotros, voy a leer esta parte aquí otra vez, dice, si estás atento tu oído a la prudencia, si inclinas tu corazón a la... Perdón, me equivoqué, voy a leer otra vez, dice. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz,
Porque, o sea, ¿qué le está diciendo? Que si usted busca esa inteligencia, o sea, si usted busca conocer más del Señor, si usted da que no sea la carne, que no sea la emoción, que no sea el sentimiento, porque a veces uno habla porque tiene rabia, o habla porque se emociona, o habla porque la impulsa la imagen, el sentimiento. Él le está diciendo no. Si usted deja que la prudencia hable por usted, y si usted la busca como ahora, o sea, de rodillas, mejor dicho, arrodillado, Señor, ayúdame a ser una mujer prudente con esta lengua. Ayúdame, Señor, a yo no estar hablando lo que la imaginación me muestra, porque esa es la obra de Satanás. Satanás, como él tira dardos, él escucha lo que hablamos, entonces al yo hablar, él me susurra y usted y yo sabemos que el humano tiene esa capacidad de imaginar lo que oye. Entonces uno se queda en la imaginación pensando, ay, qué tal que mi amiga no me pague la plata, porque como ella me dijo que se iba a comprar unos zapatos, pero es que es el diablo el que le está tirando el dardo, que la amiga no le va a pagar porque se va a gastar la plata, eso a uno le genera un mal pensamiento. Y si de pronto ella cometió una imprudencia, entonces uno habla. No es que ella es muy conchuda. A mí me ha tocado ver que ella no le pagó la plata a tal persona y capaz que no me la paga a mí. Ahí es donde Dios dice no. No, porque usted está escuchando las palabras de Satanás, porque eso jamás el Espíritu Santo no nos va a hablar en la mente mal de otros. Y usted y yo tenemos que saber que nosotros estamos cambiando. Entonces tenemos que discernir que Satanás también, él tira dardos, hermano. Por eso el Señor dice que de nuestra boca o se habla, pues sí, o sea, o bendición o maldición. Y por eso él acá, volvemos al libro de Proverbios, que dice acá, y si como a la plata la buscaras, se está refiriendo a la prudencia, y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Mire que Él es el que nos da, pero Él nos da si le mostramos interés. Yo estoy interesada en dejar de hablar lo que la imaginación me muestra. Es que yo me la imagino, es que yo me lo imagino diciendo, haciendo, no debe ser así. Por eso él dice, hable con inteligencia. ¿Qué quiere decir con inteligencia? Con conocimiento de causa. Recordemos que él dice que juzguemos pero con justo juicio. Ah, usted se enteró, usted oyó, usted vio, hable. Pero si mientras tanto no está imaginando y está considerando y atando cabos, ahí está el maligno, hermanos. Ahí está el maligno. Y nosotros no nos podemos perder la bendición de que el Señor nos otorgue este bello, esta necesaria bendición de como Él nos dice a nosotros. Él dice así, porque es que Él dice a nosotros, si le tememos a Él, nosotros le demostramos que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Señor, que Él deja vivir a las almas, porque mientras que las almas están vivas hay esperanza. Y hermano, eso no es fácil. Uno tratar de pensar antes de hablar, eso no es fácil. Mire que eso nos lo han enseñado desde hace mucho tiempo. Piense antes de hablar. Tómese su tiempo, medite, considere. Como dice la escritura, lo digo para mí también, que yo considere que a mí me van a juzgar por lo que yo hable. Y él dice, juicio sin misericordia se hará con aquel que no usó misericordia, porque él dice que la lengua es un azote, hermanos, qué tan tremendo. La escritura nos dice que se han dominado los animales, los buques, pero que la lengua no es algo tan fácil de dominar. Pero como leímos, si alguien domina la lengua, es capaz de dominar todas sus pasiones. Entonces, mire, hermanitos, que tenemos una muy bella tarea este año y es lo que dice la escritura, porque me parece muy lindo que nosotros tengamos presente Proverbios 2, porque es que aquí nos están dando la clave para que el Señor nos derrame cada día más de su temor. Nosotros necesitamos que Él derrama, Señor, derrama ese temor reverente, porque queremos ser escuchados, porque nosotros creemos que este año está lleno de bendiciones,
de bellas sorpresas, preciosos momentos, regalos maravillosos. Y Señor, ¿qué tal que yo me aparte? No quiero apartarme porque tú me vas a dar el deseo de mi corazón. O no me quiero apartar porque me vas a quitar lo que yo idolatro. Pues sí, hermanos, esa es la realidad. Nosotros estamos en este caminar porque es real lo que el pastor Alpidio habló en la enseñanza, basándose en lo que le sucedió a Job. Eso puede suceder. Por eso el temor es lo que nos va a estar unidos al Señor y por eso a la salvación del alma. Entonces, mire hermanos, vuelvo a leer el verso 2, el capítulo 2, verso 5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos. Eso es lo que nosotros necesitamos, hermanitos. Para este año, todo lo que el Señor nos habla en su palabra lo necesitamos: la paz, la paciencia, el fruto del Espíritu Santo, amar, perdonar. Pero en esta enseñanza el tema es el temor de Jehová. Y cuando el Señor se da cuenta que usted y yo estamos cambiando en la manera en que hablamos, dejamos de ser negativos, dejamos de ser jueces, pensamos antes de hablar porque vamos a ser juzgados, el Señor empieza a darnos, como dice la Escritura. Él nos va a empezar a dar esa sabiduría, porque, como dice la Escritura, hay que pedirla para que nosotros podamos llegar a entender el temor del Señor. Porque uno puede hablar del temor: Señor, enséñame más sobre tu temor. Y usted y yo sabemos, hermano, que la Escritura dice que estas palabras son eternas. O sea, el temor del Señor es algo que es para siempre. Y que nosotros, como personas entendidas, si nosotros le echamos mano a lo eterno, nosotros nos convertimos en eternos en Cristo Jesús. Porque así lo dice el apóstol Pablo. Todos resucitaremos, pero no todos vamos a entrar a la gloria del Señor. Pero si nosotros le echamos mano a lo que es vida eterna, como concentrarnos, hermano, a tener miedito de cómo es que estamos hablando del otro, o del gobierno, o del vecino, o de la gente, o de las cosas, porque nos están escuchando, y se abrirán los libros y ahí aparecerá todo. Entonces, con temor: es que ella como es que yo la he visto, es que yo sí sé. No, eso no es para una persona que tiene temor del Señor, porque eso a él no le gusta. Eso a él no le gusta, no le gusta. Él dice que no seamos ni murmuradores, ni detractores. Nada de eso, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que se apiade de nosotros y que nos otorgue ese temor que nos va a permitir estar unidos con Él para siempre. Recordemos, hermanos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pongámonos eso en nuestra meta, porque Él dice que nos ha puesto para derribar, para plantar. Y también Él dice que podemos llevar cautivo a la obediencia a Cristo todo argumento que se levanta en contra de la ley. Mire, hermanos, que esa es un arma muy poderosa. Cuando venga el dardo, inmediatamente lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo, porque si son pensamientos malos hacia alguien, yo voy a tener también malos sentimientos y de esa manera malas palabras, que ahí es donde el diablo está, vea, como el león rugiente. Nosotros no podemos hablar mal de nadie. Así de sencillo. Si usted tiene una amiga, realmente un hermano con quien desahogarse, porque también eso es bíblico, hágalo. O si no, el Espíritu Santo. Hable con él. Porque muchas veces nosotros le contamos a uno y le contamos al otro y le decimos al otro, y realmente pues eso ya se salió de lo que es prudencia. Tenemos que tener misericordia, como dice el libro de Santiago. Tenemos que tener misericordia porque todos, dice la Escritura, podemos ser tentados. He ahí el temor. Qué miedo que me pase lo que le pasó a tal persona. Por eso mejor me quedo callada, porque los dichos de mi boca me atan. Es verdad, hermanitos. Vamos a esforzarnos a agradarle al Señor, refrenando la lengua. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos. Perdón, Señor, porque tú nos enseñas. Permítenos la santa gracia de recordar esta enseñanza, porque tú nos quieres dar temor reverente y a ti te gusta que hablemos con sabiduría, porque así dice tu palabra, que nosotros hablemos con salmos, con cánticos espirituales, Señor, con himnos,
Tú quieres que hablemos el bien, porque, Señor, tú quieres unos hijos preciosos, que a donde vayan hablen el bien, que no estén hablando las obras del maligno, sino que estemos hablando lo bueno que tú eres, porque tú eres poderoso. Te damos gracias, Señor, tú eres todopoderoso. A ti sea la gloria. Amén y amén. Bueno, hermanos, que el Señor nos bendiga.